Silencio. Todos conocemos el mito, ¿verdad? El laberinto, el minotauro, las famosas alas de cera que se derritieron al sol. Pero claro, esa es solo la versión que nos han contado, la punta del iceberg. ¿Y si el mayor inventor de la mitología griega no fuera simplemente un hombre? Hoy vamos a desentrañar el verdadero secreto que esconde su nombre, una verdad que ha estado oculta, literalmente, durante milenios. Mirad, para entender de verdad a Dédalo, tenemos que olvidarnos de la idea de que era un simple artesano. Dédalo fue una de las mentes más brillantes de su época, un artífice, y fue el pionero de algo que más tarde se conocería como tecnomancia, esa increíble habilidad para fusionar la lógica de los mecanismos con el poder puro y arcano de la magia. Y es que hay que ponerse en situación. Dédalo vivió y trabajó durante la Edad Dorada de la magia griega, una época fascinante donde la ciencia y el misticismo, eran básicamente lo mismo, no había fronteras. Por eso sus creaciones, como el gigante de bronce Talos o sus primeros autómatas, no eran simples juguetes de cuerda, eran auténticas maravillas imbuidas de un poder que, sinceramente, hoy nos costaría muchísimo comprender. Pero, como suele pasar, un genio tan deslumbrante a menudo proyecta una sombra muy, muy oscura. Y la sombra de Dédalo la provocó la única persona que amenazaba con superarle, su propio sobrino y aprendiz, Talos. Aquí está la raíz de todo el conflicto. Dédalo era el maestro, el artista consagrado. Sus estatuas eran tan realistas que casi podías oírlas respirar. Pero Talos era otra historia. Él no buscaba imitar la vida, no, él quería crearla. Su talento era como una llamarada tan brillante, tan potente, que Dédalos sintió que la suya propia empezaba a apagarse. Y ya sabemos lo que pasa entonces. Los celos, ese veneno para el alma, comenzaron a hacer su trabajo. El final de esta historia es trágico. Las crónicas cuentan que Dédalo, completamente ciego de celos, empujó a su sobrino desde lo alto de la Acrópolis. Le acusaron de asesinato, claro, y fue desterrado a Creta. Pero esto no fue solo un exilio, Fue su primer gran acto de soberbia, el primero de un camino que, como vamos a ver, tendría consecuencias terribles. Y en Creta, lejos de Atenas y al servicio del rey Minos, el genio de Dédalo no encontró precisamente la redención. Todo lo contrario, encontró un propósito mucho más siniestro. Su arte se retorció para servir a la tiranía y a los deseos más oscuros de los que estaban en el poder. La cadena de acontecimientos en Creta es sencillamente devastadora. Fijémonos, todo empieza con la reina Pasífae, que está consumida por un deseo antinatural. Quiere unirse al toro sagrado de Poseidón y acude a Dédalo. Él, en lugar de negarse, le construye el mecanismo para que pueda hacerlo. De esa unión nace el Minotauro. Y para ocultar semejante vergüenza, Dédalo construye su obra más famosa, el laberinto, una prisión para el monstruo que su propio ingenio había ayudado a traer al mundo. Pero en Creta, mientras construía monstruos y prisiones, Dédalo estaba atormentado por la culpa. Y de esa culpa nació algo aún más asombroso. Construyó un autómata de bronce, y mediante un ritual arcano, consiguió infundirle el alma de su sobrino muerto. Así nació la primera máquina consciente de la historia, y la llamó Talos, en su memoria. No era solo una máquina, era un monumento eterno y metálico a su propia soberbia. Todas estas creaciones en Creta, desde el laberinto hasta el autómata Talos, no hicieron más que cimentar su leyenda. Pero su verdadero legado, su verdadera herencia, va mucho más allá de los monstruos y las máquinas. La historia de Dédalo no termina con la muerte de un hombre. De hecho, apenas estaba empezando. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave de todo este asunto. ¿Fue Dédalo una única persona, un solo hombre, o es que su leyenda esconde algo mucho más grande? La respuesta, os lo aseguro, cambia por completo nuestra forma de entender la historia del progreso humano. Pues aquí está la gran revelación. Dédalo dejó de ser un nombre propio para convertirse en un título, un cargo. Fue el manto que vistieron los líderes de los artífices, una orden secreta que continuó su trabajo generación tras generación. Con el tiempo, se convertirían en una de las facciones fundadoras de la Orden de la Razón. Cada nuevo Dédalo era el máximo exponente de la tecnomancia de su era, y no solo heredaba el genio del original, sino también su eterna advertencia, el peligro de la soberbia. Y por supuesto, no podemos hablar de Dédalo sin mencionar a Ícaro. Es probablemente la parte más famosa de todo el mito. Pero como ya os imagináis, la versión popular de la historia oculta una verdad mucho más profunda y mucho más terrible.
A ver, Ícaro no cayó porque el sol derritiera la cera de sus alas. Esa es la versión para niños. Las crónicas arcanas sostienen que fue víctima de algo conocido como la plaga, una especie de fuerza cósmica correctiva del propio universo que castiga la arrogancia de quienes usan la magia para desafiar las leyes fundamentales. El vuelo de Ícaro fue el máximo acto de soberbia, de ibris, y su caída, por lo tanto, no fue un accidente, fue la consecuencia final de la filosofía de su padre, un recordatorio brutal de que hay límites que la humanidad simplemente no debe cruzar. Y esa lección, esa advertencia, resuena hasta hoy, ¿no os parece? Y nos deja con una pregunta bastante inquietante. En nuestra era, con toda nuestra tecnología, ¿somos Dédalo, creando maravillas que ya no entendemos ni podemos controlar? ¿O somos Ícaro, completamente embriagados por nuestro propio progreso, volando a ciegas hacia nuestra propia destrucción? La línea que separa una cosa de la otra es muy, muy fina. Hay más historias como esta, ocultas a plena vista. Si queréis seguir desenterrando crónicas olvidadas, ya sabéis qué hacer.